Cuando pierdes todo lo que creías que te definía, el silencio que viene después puede ser más fuerte que un trueno. Ahí empieza mi historia, con silencio. Y si piensas que la vida deja de darte lecciones después de los 50, yo soy la prueba viviente de que no. Antes de arrancar, si eres nuevo por aquí, dale un segundo al botón de suscribirse. Créeme, esta historia te va a recordar que nunca es tarde para volver a empezar. Me llamo Eleanor Grace y tengo 55 años. Antes pensaba que mi vida ya estaba escrita, cada capítulo cerrado, cada sueño doblado como una carta antigua. Pero la vida al final tenía otros planes, planes que me romperían, me reconstruirían y me harían más fuerte de lo que jamás imaginé. Yo era profe, de las que se saben el nombre de todos los alumnos, que se quedan después de clase para ayudar, que creen en los milagros pequeños. Mi marido, Daniel, era arquitecto, callado y listo. Durante 30 años construimos una vida, una casa llena de risas, comidas de los domingos y sueños sencillos. Pero hace 3 años todo cambió. Empezó en voz baja, como empiezan la mayoría de las tragedias. Daniel llegaba tarde a casa. Decía que estaba en un proyecto gordo, algo que nos aseguraría el futuro. Yo le creí. Al fin y al cabo, cuando llevas décadas queriendo a alguien, confiar se vuelve tan natural como respirar. Una tarde, mientras ordenaba su despacho, encontré algo raro, un taco de cartas sin abrir dirigidas a él, todas marcadas último aviso. Recuerdo el escalofrío que me recorrió al abrir la primera. No era de un cliente ni de un amigo. Era del banco. Las palabras se me emborronaron. Su cuenta está en mora. Acción inmediata requerida. ¿Cuenta? ¿Mora? Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, o eso creía yo. Esa noche le esperé. Cuando llegó le pregunté por las cartas. Me miró con ojos cansados, de esos que guardan secretos. Eleanor, dijo bajito, no lo entenderías. Intentaba arreglarlo antes de que te enteraras. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Daniel había hipotecado la casa sin decírmelo. Había metido hasta el último céntimo en un negocio con una mujer llamada Clara Jennings, una tía que tenía la mitad de mi edad. A la mañana siguiente se largó. Así, sin más, 30 años de matrimonio desaparecieron en el retrovisor de un sedán plateado. Durante semanas ni me miraba al espejo. La mujer que veía, ojos cansados, manos temblorosas, canas que habían aparecido de la noche a la mañana, parecía una desconocida. Todos a mi alrededor susurraban lo mismo. Ya es muy mayor para empezar de nuevo. Nunca se va a recuperar. Debería irse a un sitio tranquilo, quizás cerca de su hermana. Pero algo dentro de mí, una chispa pequeña y temblorosa, se negaba a apagarse. Una mañana salí descalza al jardín que Daniel había prometido arreglar el verano que viene. El césped estaba alto, salvaje, indomable como mi vida. Y cuando el sol de la mañana me tocó la cara, entendí una cosa. Me había quitado el dinero, la casa, la confianza, pero no me había quitado a mí. Esa fue la primera mañana que no lloré. Las semanas siguientes fueron un caos. El banco se quedó con la casa. Vendí el coche por 4 duros. Empaqueté lo poco que me quedaba, algo de ropa, el llavero del piano viejo de mi madre y una foto de nuestra boda, y alquilé un estudio minúsculo en las afueras. Olía a pintura y a soledad. La primera noche me quedé mirando el techo, haciéndome preguntas sin respuesta. ¿Dónde empiezo? ¿Qué hago ahora con 55, cuando todos dicen que la vida ya está atrás? A la mañana siguiente hice algo raro, abrí el portátil. Hacía meses que no lo tocaba. El correo estaba inundado de spam, los mensajes de mis antiguos alumnos enterrados bajo años de silencio. Y entonces vi uno, de hacía 3 semanas, de un nombre que no oía desde hacía años, Laura Matthews. Laura había sido alumna mía hacía 25 años. Escribía: Señora Grace, no sé si verá esto, pero quería darle las gracias. Una vez me dijo que tenía don para contar historias. Ahora soy editora en una pequeña editorial y sus palabras aún resuenan en mi cabeza. Me quedé mirando ese mensaje horas. Contar historias, esa palabra se quedó flotando. Esa noche encontré un cuaderno viejo, el de los poemas que escribía hace años. Las páginas amarillentas, la tinta desvaída,
pero al pasar los dedos por las palabras sentí que algo se movía dentro de mí. A lo mejor ya no podía dar clase. A lo mejor no podía reconstruir mi vida antigua. Pero podía escribir. Y eso hice. Escribí sobre todo, la traición, el silencio, como era la luz el día que se fue. No era para nadie, era solo para mí. Las semanas se convirtieron en meses. Una tarde decidí subir una de mis historias online, anónima. La titulé. Cuando se fue, me encontré a mí misma. No esperaba que nadie la leyera. Pero a la mañana siguiente había cientos de comentarios. Gente, mujeres de mi edad, hombres que lo habían perdido todo, incluso chavales jóvenes, escribían. Esta es mi historia también. Me has hecho llorar. Por favor, escribe más. Por primera vez en años me sentí vista. Pero la felicidad siempre atrae sombras. Un día recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto solo decía. De nada. Era de Clara Jennings. Me quedé helada. La mujer que me había quitado al marido, que había construido su vida sobre mis ruinas, me había encontrado. Su mensaje era corto. Espero que estés bien, Eleanor. Daniel habla de ti a veces. Le inspiraste más de lo que crees. Quise borrarlo, fingir que no existía. Pero en vez de eso, respondí. Escribí. Dile gracias. Me enseñó lo que significa la libertad de verdad. Y por primera vez, lo decía en serio. Al mes siguiente participé en un concurso de relatos cortos con mi nombre real. El tema era nuevos comienzos. No gané. Pero recibí algo mejor, un mensaje de uno de los jueces preguntándome si alguna vez había pensado en publicar un libro. Yo. ¿Una mujer de 55 años que lo había perdido todo? Esa noche me senté junto a la ventana de mi estudio diminuto, las luces de la ciudad parpadeando como recuerdos antiguos, y me susurré. A lo mejor la vida no me lo ha quitado todo. A lo mejor solo está, despejando el camino. Y por primera vez en años, sonreí sin forzarlo. Pero en el fondo sabía que esto solo era el principio. Porque a veces la vida no te da solo una segunda oportunidad. Te da un escenario, y la gente que antes dudaba de ti termina viéndote desde la primera fila. Y con Daniel no había terminado. Todavía no. Cuando Daniel se largó pensé que la historia se había acabado. Pero la vida, como siempre, solo estaba pasando página. Pasaron los meses. Mis relatos empezaron a correr por foros pequeñitos y grupos de escritura para mayores. Gente que nunca había visto me llamaba la voz de las segundas oportunidades. Era humilde y daba vértigo a partes iguales. Yo nunca busqué fama. Solo quería entenderme otra vez. Pero las palabras tienen fuerza. Y cuando llegan a los oídos correctos, vuelan más rápido de lo que crees. Una tarde, mientras corregía un texto nuevo que se titulaba La mujer que se negó a desaparecer, me llamó un número desconocido. La voz era tranquila, profesional, pero con un puntito de emoción. Señora Grace. Soy Alan Cooper, de Silverline Publishers. Hemos leído sus relatos cortos en Internet. Creemos que hay un libro dentro de usted, quizá varios. Por un segundo no respiré. ¿Un libro? Yo. Me temblaban las manos mientras acercaba el móvil. No sé si estoy preparada para eso. Se rió bajito. Nadie lo está nunca. Pero sus lectores ya lo están. Colgué y me quedé quieta. La noche de fuera se sentía distinta. El rum rum de la ciudad, el parpadeo de las farolas, todo parecía susurrar, ¿ves? Nunca estuviste acabada. Esa noche empecé a esbozar un libro. No lo sabía entonces, pero esa decisión me iba a meter de cabeza otra vez en el mundo de Daniel, el mismo del que creía haber escapado. Escribir se convirtió en mi ancla. Cada mañana, café solo, portátil abierto y el corazón sangrando, honestidad en cada capítulo. Escribía sobre la traición sin amargura, sobre el dolor sin pena, sobre la curación sin fingir que era fácil. Al tercer mes, la editorial me pidió que bajara a la capital para una reunión. Querían presentarme al equipo de marketing, gente que ayudaría al libro a llegar a un público más amplio.
Recuerdo entrar en aquel edificio de cristal del centro sintiéndome pequeña e invisible entre ejecutivos jóvenes con trajes impecables. Yo 55 tacos con la bufanda azul descolorida que me regaló mi madre. Me sentía fuera de lugar, hasta que vi una frase enmarcada en la pared. La historia adecuada lo cambia todo. Por alguna razón, aquello sonó a bienvenida. Alan me recibió con calidez. Me presentó a una mujer alta, pelo castaño, sonrisa afilada. Eleanor, te presento a nuestra consultora senior, Clara Jennings. El mundo se inclinó un segundo. Ese nombre. Esa voz. Me tendió la mano como si fuéramos desconocidas. Encantada de conocerte al fin, señora Grace. He oído hablar mucho de tu trabajo. El apretón fue firme, demasiado. Sus ojos brillaban con esa seguridad que da ganar batallas que los demás ni sabían que existían. Sonreí educada. Gracias. El placer es mutuo. Dentro de mí retumbaba el pulso. Quería gritar, preguntarle si Daniel aún le decía que era su musa, si aún usaba los mismos apodos que me susurraba a mí. Pero hice lo que las mujeres como yo hemos aprendido, sonreír aunque tiemble el suelo. Las semanas siguientes Clara se convirtió en puente entre la editorial y yo. Me mandaba correcciones, ideas para la portada, hasta eslóganes. Cada mensaje empezaba con, «Eres extraordinaria, Eleanor». Y cada vez me preguntaba qué juego se traía. Hasta que un día metió la pata. Revisando un capítulo que reflejaba mi propio matrimonio, dejó un comentario en el documento. «Haces que Daniel parezca más frío de lo que fue». Daniel. No tu marido. No el personaje. Daniel. Se me heló la sangre. Me di cuenta de que no solo había leído mi historia, seguía viviéndola. Esa noche me serví una copa de vino y miré el cursor parpadeante. Podía borrar la línea, hacer como si nada. Pero algo dentro de mí, esa parte que lloró en un piso oscuro, esa parte que se negó a morir, decidió otra cosa. Escribí un capítulo nuevo. Uno que no estaba en el esquema original. Empezaba así. La dejó por alguien que llevaba la seguridad como perfume y las mentiras como joyas. Pero la mujer que abandonó aprendió algo que él nunca pudo, que la verdad envejece preciosa. Fue crudo, vengativo, poético. No lo escribí para los lectores. Lo escribí para ella. El libro salió en primavera. Portada sencilla, fondo blanco, una rosa marchita y el título, Después de que se fue. Nadie esperaba que estallara como lo hizo. En semanas se convirtió en un éxito silencioso entre lectores de mediana edad. Clubs de lectura lo comentaban. Revistas lo citaban. Mi bandeja se llenó de cartas, historias de gente que se había encontrado en mis páginas. Debería haber estado feliz. Pero algo aún dolía. Porque la noche antes del lanzamiento, Alan me llamó, voz vacilante. Eleanor, creía que debía saberlo. Daniel Mason se ha puesto en contacto. Dice que quiere hablar contigo. Daniel. No usaba mi apellido desde hacía años. Al principio me negué. Pero la curiosidad es peligrosa, sobre todo mezclada con amor viejo e ira sin cerrar. 3 noches después me encontré en una cafetería del centro. La lluvia golpeaba suave los cristales. Y entonces entró él, más viejo, más delgado, pero inconfundible. Sonrió como si no hubiera pasado el tiempo. Eleanor. Estás increíble. No le devolví el cumplido. Pidió café. Yo ni toqué el mío. Al fin suspiró. Leí tu libro. Convertiste nuestra vida en arte. Lo miré a los ojos. No, Daniel. Tú la convertiste en una historia que valía la pena contar. Se rió nervioso. Clara está furiosa, ¿sabes? Dice que el mundo pensará que va de nosotros. Alcé una ceja. ¿Y no va? Apartó la mirada. Durante un largo rato ninguno habló. Luego, bajito, dijo, me dejó Eleanor. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber sonreído, susurrado karma y largarme. Pero en vez de eso, nada. Solo una paz vieja y cansada. Siguió, cometí errores. Demasiados.
Pensé que estabas acabada, que no sobrevivirías sin mí. Me eché hacia atrás. ¿Y ahora? Dudó. Ahora veo que era yo el que no podía sobrevivir sin ti. Las palabras quedaron flotando como humo. Antes me habrían derretido. Ahora solo me recordaban lo lejos que había llegado. Daniel, dije suave, te perdoné mucho antes de que lo pidieras. Pero perdonar no significa volver al incendio. Asintió despacio. Has cambiado. No, susurré. Solo dejé de tener miedo. Cuando salí de la cafetería, la lluvia había parado. Las calles brillaban bajo las farolas y por primera vez entendí algo importante: la venganza no consiste en hacer daño al que te dañó, consiste en recuperar las partes de ti que intentó destruir. A la mañana siguiente volví a escribir. Esta vez no sobre pérdida ni traición, sino sobre libertad. La secuela del libro Cuando pasa la tormenta me salió en un mes. Cada palabra era un paso lejos de Daniel, lejos del rencor, hacia algo más tranquilo y luminoso. Pero justo cuando empezaba a creer que mi vida se había asentado al fin, llegó otra carta. Escrita a mano sin remitente. Dentro solo una foto, yo de pie junto a la ventana de la cafetería la noche que vi a Daniel. En el dorso con tinta azul. Final precioso. Lástima que no haya terminado. Me temblaron las manos al darle la vuelta una y otra vez. ¿Quién enviaba esto? ¿Clara? ¿Daniel? ¿O alguien más? La habitación se hizo más pequeña, más oscura. Revisé cerraduras, ventanas. Fuera, un coche arrancó y se alejó. Durante semanas empezaron a pasar cosas raras. Correos anónimos. Una sombra al otro lado de la calle. Notas deslizadas bajo la puerta con citas de mis propios relatos, palabras que solo alguien muy cercano conocería. Al principio pensé que me lo imaginaba. Quizá el éxito me había vuelto paranoica. Pero una noche, volviendo del supermercado, oí pasos detrás. Lentos, medidos, conocidos. Me giré, y no había nadie. Aún así, el miedo volvió, pesado y antiguo. ¿Jugaba Daniel otra vez? ¿O había decidido Clara que perderlo no era suficiente castigo para mí? No lo sabía. Pero una cosa era segura: quien estuviera detrás había subestimado a la mujer en que me había convertido. Una semana después organicé una lectura pequeña en una librería del barrio. Estaba llena, calentita, llena de risas. Mientras leía un fragmento de Cuando pasa la tormenta, vi una silueta al fondo, una mujer con abrigo rojo mirándome con expresión indescifrable. Al terminar salí a tomar aire. El frío de la noche cortaba. La mujer del abrigo rojo estaba junto al bordillo con una media sonrisa. Era Clara. Se acercó despacio. Ahora eres toda una celebridad. No lo hice por fama, respondí. Oh, lo sé. Lo hiciste por redención. Pero dime, Eleanor, ¿qué pasa cuando la historia termina y los fantasmas siguen detrás? Antes de que pudiera contestar, me puso algo en la mano, una nota doblada, y se fue. La abrí. 5 palabras con su letra elegante. No es quien tú crees. Esa noche el sueño no llegó. Sus palabras resonaban, envolviendo cada pensamiento. No es quien tú crees. ¿Ocultaba Daniel algo otra vez? ¿O era el último intento de Clara de arrastrarme a su caos? A las 2 de la mañana me serví otro café y abrí el portátil. Busqué a Daniel Mason, registros públicos, noticias, cualquier cosa. Y entonces lo encontré, un artículo de hacía 6 meses. El arquitecto Daniel Mason, bajo investigación por inversiones inmobiliarias fraudulentas. Se me paró el corazón. El artículo hablaba de documentos falsificados, cuentas ocultas y una socia llamada Clara Jennings. No solo me habían traicionado a mí. Se habían traicionado entre ellos. Y de repente todo encajó, los mensajes, las amenazas, la foto en la cafetería. Alguien quería venganza, y yo estaba en medio. Pero ya no era la mujer asustada de antes. Cerré el portátil, respiré hondo y susurré al cuarto vacío. Si la vida aún tiene planes para mí, estoy lista. Porque a veces el segundo capítulo de tu vida empieza justo cuando te niegas a tener miedo del primero.
Durante días no me quitaba la sensación de que alguien me vigilaba. Cada crujido del suelo, cada sombra que pasaba por la ventana me aceleraba el corazón. Había pasado años reconstruyendo mi vida desde las cenizas y, justo cuando encontraba paz, parecía que los fantasmas del pasado habían encontrado mi dirección. Pero el miedo, aprendí, es como un invitado. Se queda mientras tú le dejes. Así que decidí no dejarle. Llamé a la policía, denuncié las cartas anónimas, incluso cambié las cerraduras. El agente que vino era amable pero lo tomó a la ligera. Seguro que es algún fan que se ha pasado, dijo con una sonrisa. Ahora eres famosa, señora Grace. Famosa. La palabra no me consoló, me asustó. Porque la atención, lo sabía, es un cuchillo de doble filo. Aún así, me negué a esconderme. Si la vida me había enseñado algo era que el silencio solo alimenta la oscuridad. Así que seguí escribiendo. La secuela de mi libro Cuando pasa la tormenta ya estaba dando que hablar. Entrevistas, programas de radio, invitaciones para hablar de resiliencia tras la traición, todo llegaba a raudales. Y aunque sonreía en cada una inquietud silenciosa me seguía a todas partes. Una mañana recibí un sobre marrón pequeño, sin remitente. Dentro había un pendrive y una nota que decía: mereces saber toda la historia. Me temblaban las manos al enchufarlo al portátil. Apareció un archivo de vídeo, fechado hace 3 años. Al abrirlo se me cortó la respiración. Daniel. Sentado en su despacho. Hablando con alguien fuera de cámara. Su voz, calmada pero desesperada. Si esto sale mal, Clara, los dos lo perdemos todo. Luego la voz de ella, fría y cortante. Tranquilo, Daniel. Eleanor ni se enterará de lo que pasó hasta que sea demasiado tarde. Me quedé helada. Así que todo había sido planeado. La hipoteca, las mentiras, la traición, no fue un error. Fue un montaje. Sentí la rabia subir, caliente y eléctrica, pero debajo, algo más. Alivio. Porque durante años me había culpado. Pensé que quizá no había querido lo suficiente, no había sido lo bastante emocionante, no había hecho suficiente para retenerlo. Pero ahora lo sabía, nunca había sido por mí. Los rotos eran ellos, no yo. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando cómo brillaba la ciudad abajo. No lloré. No grité. Solo susurré. Gracias, quienquiera que haya sido. No sabía quién era, quizá alguien del antiguo despacho de Daniel, quizá una conciencia que había esperado demasiado para hablar. Pero esa prueba, me dio algo impagable, cierre. Al día siguiente envié el vídeo a las autoridades que llevaban el caso de fraude. No pedí venganza. Solo pedí verdad. Pasaron semanas. Una tarde sonó el teléfono. Señora Grace, soy el detective Harris. Creía que debía saberlo, el señor Mason y la señora Jennings fueron detenidos esta mañana. Múltiples cargos de fraude. Encontramos el mismo vídeo en la copia de seguridad de su oficina. Por un momento no pude hablar. Justicia. No era ruidosa ni dramática, era callada, limpia, inevitable. Colgué, miré mi pequeño piso, el mismo que una vez consideré símbolo de fracaso. Ahora se sentía como la libertad misma. Preparé té, puse jazz antiguo y sonreí. Se había acabado. De verdad. Unas semanas después me invitaron a hablar en una conferencia en Chicago titulada Reescribir la vida después de los 50. Entre bastidores miré al público, cientos de caras, canas brillando bajo los focos, ojos llenos de sus propias historias. Respiré hondo y subí al escenario. Antes pensaba que empezar de nuevo era algo que la gente decía para que el fracaso sonara bonito, empecé, voz firme. Pero la verdad es, empezar de nuevo es brutal. Es un desastre. Da pánico. Y es lo más bonito que harás nunca. El público callaba, escuchando. Les hablé de Daniel, no de su nombre, no del escándalo, sino del dolor de corazón. Les conté cómo me destrozó y cómo me reconstruí palabra a palabra. Y al terminar dije. Dijeron que ya era demasiado mayor para empezar de nuevo. Pero la vida tenía otros planes. El público se puso en pie. Algunos aplaudieron.
Algunos lloraron. Y por primera vez no me sentí superviviente. Me sentí guía. Tras el evento, al salir del auditorio, una mujer me paró cerca de la salida. Tendría mi edad, pelo plateado, ojos amables, pero una tristeza profunda detrás. Eleanor, dijo bajito, solo quería darte las gracias. Mi marido me dejó hace 2 años. Pensé que mi historia acababa ahí. Pero tú, me recordaste que no tiene por qué. Sonreí y le cogí la mano. Pues empieza a escribir tu próximo capítulo, le dije. Te está esperando. Asintió con lágrimas. Y en ese momento entendí algo profundo: la mayor venganza no es el éxito, es ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. Pasaron meses. El libro se convirtió en bestseller. Mi pequeño piso se transformó poco a poco en un hogar acogedor, estanterías llenas de cartas de lectores, regalos de desconocidos, fotos de firmas. Hasta adopté un gato, un vago atigrado naranja al que llamé Oportunidad. Cada mañana preparaba café, abría la ventana y miraba el amanecer. El mundo se sentía nuevo, como si susurrara: lo conseguiste. Una mañana llegó otra carta. Pero esta era distinta. Escrita a mano, letra cursiva cuidada, sellada con cera azul. Sin nombre en el sobre, solo una palabra atrás: perdona. Dentro una nota corta. Eleanor. Quería decir que lo siento, no porque espere perdón, sino porque al fin entiendo lo que destruí. Te vi en la tele. Estabas radiante. Eras todo lo que dije que no podría ser. Espero que donde quiera que esté ahora, pueda llevar aunque sea un pedacito de tu valentía. Daniel. Sin dirección de vuelta, sin forma de contestar. Miré la carta mucho rato. Esta vez no me temblaron las manos. No sentí rabia, ni tristeza, solo paz. Quizá la escribió desde la cárcel. Quizá no. En cualquier caso, la doblé con cuidado y la guardé dentro de mi primer libro, entre las páginas donde empezó mi historia. Porque ahí era donde pertenecía ahora, en el pasado, entre las palabras que me enseñaron a vivir de nuevo. 1 año después compré una casita pequeña junto a la costa, un sitio donde las mañanas huelen a sal y lavanda, y el ruido de las olas suena a perdón. Puse un escritorio junto a la ventana, la máquina de escribir al lado de un jarrón con flores frescas. Algunas noches, cuando el mar está en calma, me siento fuera y pienso en todo lo que perdí y todo lo que encontré. Si me hubieras dicho hace 5 años que estaría aquí, sola, feliz, libre, me habría reído. Pero la vida, he aprendido, no termina cuando alguien se va. Empieza cuando tú vuelves a entrar. Y mientras escribo las últimas palabras de este capítulo, quiero dejarte algo. Por muy rota que te sientas, por muy mayor que creas que eres, por muy lejos que hayas caído, siempre hay un camino de vuelta a ti misma. A veces es silencioso. A veces está lleno de cicatrices. Pero está ahí. Esperando. Solo tienes que dar el primer paso. La última línea de mi nuevo libro dice: la mujer a la que dijeron que era demasiado mayor para empezar de nuevo se convirtió en la mujer que nunca paró. Y esa mujer soy yo. Me llamo Eleanor Grace. Tengo 55 años. Y esto es solo el principio. Antes de irme, si has llegado escuchando hasta aquí, gracias. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, no olvides suscribirte. Porque quizá la próxima historia que cuente sea la tuya.